sobre el trabajo docente. A ver, ahí pongo en pantalla una serie de características que tiene nuestro trabajo. Es un trabajo político, les guste o no les guste, es un trabajo político, implicado con la construcción de la sociedad, implicado con el cumplimiento de derechos, implicado con la transformación de la sociedad en dirección a una sociedad más justa y más plural. Es un trabajo político, es un trabajo institucional porque ocurre en un cierto marco. Uno no es un libre pensador que simplemente trabaja en una escuela, uno trabaja en un marco institucional. Es un trabajo colectivo y es un trabajo colaborativo. Tiene una cantidad de características que hemos, de alguna manera, algunas de ellas referido aquí y otras que podemos agregar. Es un trabajo que hace de los saberes y de la transmisión cultural del saber su contenido sustantivo. Este es nuestro lugar. Transmisión, lo digo en un sentido potente de la palabra transmisión. Si a alguno transmisión le suena a pasaje mecánico de información, no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una función intergeneracional, estoy hablando de una función respecto de quienes están a nuestro cargo en el trabajo educativo. Nosotros los docentes tenemos una peculiar relación con el saber por aquello de la descontextualización, de lo que hablaba hace un ratito. Esa peculiar relación con el saber tiene efectos en nuestra posición epistémica y en nuestra autoridad social. Me voy a referir a esto más adelante. Como decíamos hace un ratito, la enseñanza, que es la principal función que nosotros cumplimos, es una función institucional y no una función individual. No es una función privada de cada cual, es una función que se realiza en un marco institucional. Es cierto que como está organizado, el trabajo docente tiende a obturar la labor conjunta, tiende a obturar la actividad conjunta. Pienso sobre todo en la escuela secundaria y en la educación superior, esa manera de construir el puesto de trabajo espejando los planes de estudio ha llevado a una fortísima obturación del trabajo colectivo con los otros, y en el caso de los maestros de inicial o de primaria, las horas que ellos tienen no al frente de alumnos es porque hay otro docente que está con los chicos. Entonces eso significa que con ese docente no pueden trabajar, porque hay algo allí de necesita que uno esté con los chicos mientras el otro no está. Por lo tanto hay obturación formal al trabajo conjunto. Y el ejercicio de nuestra actividad es un ejercicio muy extendido en el tiempo, a lo largo de muchísimos años, ¿sí? Muchísimas décadas. Algunos de nosotros ya hemos pasado todas las barreras de la antigüedad posible y sin embargo nos quedan unos cuantos años por delante en el sistema. Así que estamos hablando de carreras muy extendidas en el tiempo y digamos, si alguien podía... Yo no sé si cuando a mí me formaron para ser maestra, yo me formé en el 82 y el 83, cuando el PEP duraba 2 años, ¿se acuerdan? Yo pienso que quizás mis profesores en aquel momento todavía creían que me estaban formando para ser maestra para una escuela que iba a ser relativamente similar. Nadie podía imaginarse, qué sé yo, el desarrollo de los medios digitales, por ejemplo. Era inimaginable en aquel momento. Hoy nadie que forme un maestro, que forme un profesor y que sepa que ese maestro, ese profesor van a estar trabajando todavía, digamos, en el 2050. Nadie puede decir, yo sé cómo va a ser la escuela en el 2050. Nadie puede decir cómo va a ser el mundo en el 2050, así que tampoco cómo va a ser la escuela. Con lo cual, o sea, uno dice no va a existir. Bueno, no sabemos, pero no sabemos. Lo que sabemos es que no sabemos. Y yo no sé si mis profes pensaban que no sabían. ¿Se entiende? Capaz que mis profes ya sí, pero estoy segura que una generación más atrás no pensaban que no sabían. Nosotros pensamos que no sabemos. Nosotros pensamos que no sabemos cómo es el mundo en el que van a enseñar estos maestros y profesores que estamos formando para que enseñen. Nosotros pensamos que no sabemos cómo es el mundo en el que van a vivir los chicos que están hoy en las escuelas cuando nosotros ya no estemos. Y eso no le pasó siempre a la escuela. La escuela no se pensó así. La escuela se daba cuenta que estaba produciendo cambios, transformando en alguna medida el mundo, pero no se imaginaba el tipo de transformación que está teniendo lugar y sobre todo el imaginario, como señala muchas veces Inés Dussel,
el imaginario no era distópico, en todo caso era utópico, parecía que era para mejor, no era distópico, no era no va a existir, ¿sí? No era el mundo se va a caer, no era ese el imaginario. Nosotros hoy afrontamos unas carreras extendidas en el tiempo, en las cuales sabemos que no todo lo sabemos, y con esa incertidumbre arremetemos, sin embargo, con la tarea de formar, con la tarea de transmitir, con la tarea de preparar maestros y profesores, quienes se dedican a eso, etcétera. Así que queda claro, ¿no? Hay algo en la práctica nuestra que no se sabe, hay cosas que no sabemos, y aunque no lo sabemos, sin embargo, lo tenemos que afrontar. No es que como uno dice, bueno, yo como no sé cómo va a ser el mundo, me eximo de formar. Yo formo igual, educo igual, transmito de todos modos, y entonces ahí algo estoy haciendo, alguna clase de respuesta, quizás la respuesta por defecto, pero quizás alguna otra clase de respuesta estoy dando a la pregunta que no podemos contestar. Entonces, ahí es donde a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a mirar un poco más lo que hacemos, empezar a analizar un poco más qué es lo que hacemos los docentes cuando finalmente, en términos prácticos, damos respuesta a estas preguntas que en términos conceptuales todavía no tienen respuesta, y hacer alguna reflexión específica sobre esas respuestas prácticas que damos a estos interrogantes que estructuran nuestra profesión. Por eso yo cierro esta primera parte dejando planteada una cuestión que voy a retomar en la segunda parte, que es qué características tienen o qué características tienen nuestros saberes prácticos, que son muy distintos de nuestros saberes declarativos, inclusive muchas veces están peleados con ellos. Tenemos una teoría pedagógica en la cabeza que dice ciertas cosas, pero en la práctica hacemos otras, con otras ideas y con otros fundamentos. ¿Y qué relación se puede establecer entre viejos saberes, aquellos que estructuran el saber pedagógico profesional, que reconocemos como el saber propio de la profesión, y nuevos saberes, los del propio campo pedagógico y los de otros campos que alimentan la reflexión de quienes trabajamos en el mundo de la escuela? Nos damos un recreo de 15 minutos, dice Diana por acá. Si no más de 15, porque nosotros no podemos ir a buscarlos y decirles vengan. Así que tómense 15 minutos y vénganse hablados con los celulares. ¿Vieron lo del cronosistema? Es esto, en 15 minutos aquí porque yo empiezo, ¿sí? Bueno, por favor tomen asiento, vamos a empezar. Si pueden, hagan silencio, así empezamos. Como era de prever, perdimos parte del auditorio. Vamos a retomar los que nos hemos quedado. A ver, yo había trabajado en la primera parte de la conferencia sobre la categoría de saber pedagógico, tratando de... Estamos con música, así que tengan paciencia. Tratando de apuntar algunas características del saber pedagógico que llamé por defecto. Si pueden escuchar, si quieren, los que quieran charlar, salen un cachito, no hay problema. Vale. Digo esto. Intentando, decía, caracterizar el saber pedagógico, intentando mostrar cómo este saber pedagógico ha funcionado durante mucho tiempo y funciona hoy día estructurando nuestras maneras de entender, de afrontar y de resolver muchos problemas educativos. Ahora me voy a meter de lleno en el saber pedagógico como problema, y para eso una primera pregunta, que es, ¿tenemos un problema de vacancias en el saber pedagógico? ¿Es así que tenemos faltante de saber pedagógico? Hay, respecto de esta pregunta, una
parte de la biblioteca que dice que sí, una parte de la biblioteca que dice que no, y posiblemente las dos partes tengan un poquito de razón. La parte de la biblioteca que dice que sí es una parte muy interesante, muy prestigiosa, muy valorada en el ámbito educativo. Pienso, por ejemplo, en los muchos docentes que leen y que aprecian la obra de David Perkins, la escuela inteligente, la enseñanza para la comprensión, cantidades de producciones de Perkins y de otros investigadores que sostienen que sí hay saber pedagógico producido, que el problema es que el saber pedagógico producido no circula, no está muy difundido, no se conoce mucho, pero que hay una gran cantidad de experiencias innovadoras en educación que han producido respuestas originales a los problemas de los que venimos hablando, y de hecho Perkins, en el prólogo de su obra La Escuela Inteligente, dice: sabemos lo que hay que hacer para producir una enseñanza, y da todas las características de la enseñanza que sería deseable en sus términos. Este libro tiene por objetivo reunir lo que sabemos sobre esto, ¿sí? Que alguien escriba en el prólogo de un libro: este libro tiene por objetivo reunir lo que ya sabemos sobre tal y cual cosa, da cuenta de cierto balance del estado de conocimiento, según el cual sí dispondríamos del tipo de saber que se requiere para dar respuesta a situaciones novedosas que son muy distintas de aquellas de fines del siglo XIX. En nuestro medio local, en Argentina, uno de quienes sostienen que sí hay saber pedagógico producido y que lo que hay es un problema de difusión e inclusive a veces de formulación, es el conocido didacta Daniel Feldman. Seguramente muchos de ustedes han leído cosas de Feldman. Daniel sostiene que sí hay saber producido. Daniel y yo compartimos la mesa de cierre junto con Gaby Dicker del último seminario del SEM, que fue justamente un balance sobre el estado de situación del saber pedagógico, y ahí la propuesta, la posición de Daniel era: sí tenemos saber. Lo que pasa, sostiene él, es que ese saber está producido en unos términos que hacen muy difícil que pueda circular extensamente por el sistema. Es un saber muy hermético, es un saber hiperexperto, es un saber que tiene dificultades para ponerse a disposición de quienes trabajan en el sistema escolar. Desde su punto de vista habría dos problemas ahí. Hay un problema de formulación del saber. El saber está formulado de maneras muy herméticas, y hay un problema de difusión del saber que tiene que ver con las dificultades que tiene un saber así construido para circular por los ámbitos por los que circula el saber, que son los ámbitos de la formación, los ámbitos de la capacitación, del desarrollo profesional, hasta de la literatura pedagógica que se difunde en el sistema. Yo coincido en una parte de esta lectura. Creo que hay algunas cosas que están muy disponibles en el sentido de que han sido producidas, pero menos disponibles en términos de que circulan muy poco. Pienso en los grandes aportes de todas las didácticas específicas en el curso de los últimos 10 o 15 años. La verdad que hay importantísimas novedades en el conocimiento didáctico, y sin embargo la difusión de estas novedades en el conocimiento didáctico es bastante débil comparada con la potencia que ese conocimiento podría tener para alimentar de mejor manera las prácticas. Hay otra parte de la biblioteca, y yo en realidad me ubico muchas veces más en esta segunda parte, que a la pregunta sobre si hay un problema de vacancias en el saber pedagógico, responde que sí falta saber, que no todo el saber está producido, no es un problema de buscarlo mejor, formularlo mejor o hacer que circule, sino que bajo ciertas circunstancias lo que hace falta es todavía algo previo, que es producir un saber que no tenemos. En mi caso, yo sostengo esta posición cuando estudio las cuestiones vinculadas con la enseñanza en las escuelas rurales. Uno no puede decir de la enseñanza en las escuelas rurales que plantean un problema nuevo para el sistema.
no sé, una cosa es el PIT 1417 o conectar igualdad con las netbooks, que uno podría decir, sí le plantean al sistema una forma de organización o un problema de enseñanza que el sistema escolar no tenía, pero uno no puede decir de los plurigrados rurales que son un problema nuevo. Son centenarios, son tan centenarios como el aula estándar, y sin embargo, prácticamente no ha habido producción oficial reconocible hasta hace 15 o menos años atrás, para que los maestros y maestras que trabajan en los plurigrados tuvieran un saber pedagógico sistematizado en el cual apoyarse. Hace poquito, allá por julio, me invitaron, como estaba terminando el trabajo de campo en las escuelas rurales de la periferia de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, como hacía medio año que estaba trabajando en esas escuelas, con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la universidad me invitó a dar una conferencia en una cátedra permanente que ellos llaman, que está dedicada a la educación rural, que se llama cátedra abierta, Luis Iglesias, como se podía llamar, una cátedra abierta dedicada a la escuela rural. Yo decía, bueno, la figura del maestro Iglesias como figura emblemática para la educación rural habla muy bien del maestro Iglesias y habla muy mal de la producción de saber pedagógico, porque algo está mal si uno solo puede remitir a uno o dos personajes muy reconocidos, y si para formar a un maestro que en el futuro va a trabajar en el contexto de los plurigrados rurales, uno tiene que remitirse a la experiencia afortunadamente escrita de un maestro súper importante, súper interesante como lo ha sido el maestro Iglesias. Algo esto dice de la falta de producción sistemática de saber pertinente para la enseñanza en las escuelas rurales. Y resulta que en nuestro país todavía sigue habiendo 12.000 escuelas, ¿sí?, en las que trabajan maestros que tienen a su cargo más de un grado de la escolaridad. La mitad de esas escuelas son de personal único, o sea, en la mitad de las escuelas de las que estoy hablando, un maestro tiene a su cargo todos los grados escolares. El sistema, desde el punto de vista del modelo pedagógico, no ha tomado a su cargo la producción de un saber sistemático que pueda orientar la enseñanza en esos contextos. Pongo este ejemplo porque la antigüedad del ejemplo ayuda a darnos cuenta de que los problemas de vacancia en el saber pedagógico no se relacionan únicamente con los nuevos contextos. Por supuesto que los nuevos contextos intensifican este problema, pero no es un problema nuevo, es un problema que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Entonces, una parte de los investigadores, los especialistas, de las personas que se dedican a estudiar estos problemas dicen sí que hay vacancias, y por eso lo que se requiere es producir saber pedagógico. Por supuesto, advertidos por lo que dice la primera parte de la biblioteca, dicen, bueno, si hay que producir saber pedagógico, hay que atender a los problemas de producción, de formulación y de difusión del saber, hay que atender a esos problemas, pero aunque atendiendo a esos problemas, lo que no podemos soslayar es la necesidad o la importancia de producir el saber que no tenemos. Les decía en la primera parte de la conferencia, que yo estoy convencida y realmente lo estoy, de que en la experiencia concreta de muchas escuelas y en el desarrollo de muchas iniciativas de política educativa en escuelas concretas, está ocurriendo una cierta, se está poniendo en juego, digamos, una cierta capacidad para dar respuesta a problemas a los que el saber pedagógico por defecto no da respuesta. Y en ese sentido, me parece que el contexto es auspicioso respecto de la posibilidad de producción de saber pedagógico. Sin embargo, esto no debería implicar dos cosas, no debería implicar convalidar todo lo que ocurre en las escuelas como si fuera novedoso, adecuado y que da respuesta a los problemas del saber pedagógico, porque en las escuelas también pasan cosas que no están bien, por un lado, y por otro lado, lo que me quiero centrar ahora, nos lleva a advertir que aunque haya producción local de saber, y la hay, esa producción local de saber no está teniendo alguna capacidad para hacerse conocida por todos, hacerse disponible para todos, etcétera.
¿Por qué pasa esto, no? Porque hay ciertas experiencias interesantes y que funcionan y sin embargo no se transforman en saber pedagógico disponible para el conjunto. A mí me parece que este problema, la insuficiencia, digamos, en la disposición del saber pedagógico sí producido, se relaciona con unas coordenadas de producción del saber que podríamos llamar institucionales. Recién comentábamos en el corte con algunas personas que se acercaron a conversar, comentábamos lo que le pasa a la investigación académica en educación. Hay mucha gente haciendo investigación académica en educación, quiero decir, la investigación que sostienen las universidades. Yo, por ejemplo, soy una investigadora académica, yo investigo porque la universidad define como mi tarea, además de formar y dar clases y demás, y yo tengo que hacer investigación. Ahora, mucha de la investigación académica parece estar más atenta a los problemas de la propia academia que a los problemas del sistema. O sea, mucha investigación educativa, mucha investigación en educación, que está más atenta a la agenda propia de cada campo académico que a la agenda de problemas que uno podría construir atento a lo que está pasando en las escuelas. Así que esto, desde mi punto de vista, remite a las dos cuestiones que puse en pantalla. Por un lado, a unos debates que todavía no hemos podido dar a fondo, unos debates acerca de quién o quiénes tienen la autoridad que se requiere, una autoridad profesional, para constituir a la práctica docente en objeto de sistematización. Yo creo que es necesario constituir a la práctica docente en objeto de sistematización, particularmente aquellas prácticas en las cuales está siendo posible dar respuestas locales a problemas para los cuales el saber pedagógico construido no tiene respuestas. Ahora bien, ¿quién hace eso? Acá hay un debate, acá hay una discusión. Hay una parte del mundo educativo que piensa que esta es tarea de los investigadores profesionales, porque tienen una expertise profesional específica, porque tienen un modo de construir y comunicar el saber que les es propio, etcétera. Hay otra parte del sector que piensa que es un trabajo propio de las escuelas, que son los docentes los que tienen que hacer investigación en el aula. Existe de hecho una red de docentes que hacen investigación en la escuela. Jorge Cardelli y Miguel Dualde son algunos de los personajes importantes de esa red, que sostiene que lo que hay que hacer es producir saber en el contexto en el que el saber está siendo de alguna manera puesto en términos prácticos. Hay que hacer algo ahí para formularlo y convertirlo en saber disponible para el conjunto. Lo más probable, como dice Feldman, es que haga falta una combinación de todo. Feldman dice, necesitamos luz, cuanta más mejor. Y a mí me sirve que el investigador profesional convierta un problema de la práctica en objeto de investigación y muestre con su conocimiento profesional del modo en que le hace un investigador profesional un cierto problema o un cierto modo de funcionamiento de lo escolar que es interesante pasar en limpio e incorporar a la teoría pública. Y también, diría Feldman, es importante que los docentes y los colectivos de docentes que hacen investigación en la escuela formalicen, sistematicen o extiendan el saber que localmente han construido. Pero este es un debate en el mundo educativo. Es un debate que atañe no solamente a problemas de condiciones, también atañe a problemas de autoridad. ¿Y por qué digo no solamente atañe a problemas de condiciones? Porque, por ejemplo, en la educación superior, en muchos ámbitos de la educación superior, existen algunas condiciones más proclives o más favorables a la investigación. No en todos los institutos de formación docente, pero sí en muchos han ido creándose pequeñas estructuras, pequeños equipos, inclusive departamentos ocupados de la investigación educativa. Sin embargo, cuando uno trata de ver la producción de esas pequeñas estructuras, equipos o departamentos, se encuentra con que es una producción que se mantiene de carácter muy local, ¿no? Como muy ocupada de definir los problemas localmente y menos ocupada de incorporar las cuestiones así localmente definidas a la teoría pública. Y cuando digo la teoría pública, me refiero a la que puede circular, a la que se puede debatir, a la que se puede escribir, a la que se puede leer, a la que se puede sistematizar. La experiencia
no se transforma automáticamente en teoría pública, y tampoco la investigación se transforma automáticamente en teoría pública. Hay mucha investigación que no se transforma en teoría pública para el mundo educativo porque, como decía hace 3 minutos, está tan atenta a otra agenda que no conmueve para nada las bases de la teoría pública con la que contamos en el mundo de la educación. Esta es una discusión acerca de quién o quiénes son los que tienen la autoridad para constituir a la práctica docente en objeto de sistematización. No es solamente un problema de condiciones, es también un problema de autorizarse a constituir a la práctica en objeto de sistematización. Pero hay otro problema, que es el segundo que puse allí en la pantalla, que tiene que ver con unas reglas, que son reglas del conocimiento, que son reglas epistémicas, unos debates que hay que dar acerca de cuáles son las reglas epistémicas que convierten a los conocimientos producidos en la práctica en componentes de la teoría educativa pública. Hay una gran diferencia entre resolver localmente un problema y formular el saber que subyace a la resolución local del problema de un modo tal que ese saber se pueda generalizar e incorporar a la teoría pública. Una cosa que está pasando en el mundo de la escuela es que buena parte de la producción de saber está tomando la forma, un género muy particular, que es el llamado relato de experiencias. ¿Sí? Se leen muchos relatos de experiencia hoy día en el mundo educativo, hay inclusive crecientes congresos y jornadas en los cuales se le da mucho lugar al compartir experiencias por parte de los colectivos docentes, de los equipos de trabajo o de escuelas enteras, y sin embargo, analizando el tipo de producción que se discute allí, es una producción que en muchos casos queda extremadamente pegada a la casuística. Esto es, a las condiciones estrictamente locales que dieron lugar a eso que allí se produjo. Quiero hacer una consideración sobre esto, porque toda producción de conocimiento es local. Yo también cuando investigo produzco conocimiento que es local. Se refiere a unos casos, ¿sí? Se refiere a unas escuelas, se refiere a unos niños con los que yo dialogo. La construcción de conocimiento que hace un investigador también es local. Pero hay algo en el trabajo epistémico sobre el conocimiento que produce localmente que permite levantar un problema de carácter más general y hacer que eso de carácter más general se difunda. Si yo digo, miren, acabo de terminar de analizar el estudio 2 de mi tesis doctoral. En el estudio 2 comparé los aprendizajes de los niños escolarizados en primer ciclo en secciones rurales simples con los aprendizajes de los niños escolarizados en secciones rurales múltiples en una X cantidad de escuelas del distrito de San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires. Lo que hice fue construir un instrumento con 6 variables dependientes, que las podría nombrar, cada una de las cuales expresa conocimientos numéricos de distinto grado de complejidad que los chicos van construyendo a lo largo del primer ciclo. Mis análisis muestran que lo más complejo es la construcción de los llamados aspectos multiplicativos del sistema. Entonces voy a mostrar con qué progresión, bajo qué condiciones y con qué dificultades los chicos construyen los aprendizajes referidos a los aspectos multiplicativos del sistema de numeración. Eso es teoría pública, ¿se entiende? Está puesto en unos términos en los cuales, claro que están los chicos de Areco ahí, claro que estoy yo con mi equipo de investigación, claro que están las maestras, pero está formulado en unos términos que permite que no te tenga que contar toda la historia de cómo es la experiencia que tiene lugar en las escuelas para que vos puedas entender algunas cosas que yo puedo señalar respecto de cómo ocurren los aprendizajes de los chicos. No hay ninguna construcción de conocimiento en educación cuyo origen no sea casuístico. El problema es otro. El problema es de reglas de producción del saber. Y ahí sí tenemos que discutir bastante, no nosotros, digo, ¿no? Pero digo, el mundo de la educación tiene que discutir bastante acerca de cómo se hace para transformar unos saberes localmente producidos en unos conocimientos generalizables, disponibles para el conjunto, susceptibles de ser discutidos en los términos en los cuales yo lo estoy exponiendo aquí.
muchos relatos de experiencia tienen más la forma de la narrativa de los sucesos y menos la posibilidad de identificar el saber profesional que se formula allí y que permite dar una respuesta específica a cuestiones que tienen que ver con el problema que sea que la escuela se quería plantear. Llámese el problema de la atención educativa de las adolescentes embarazadas, la cuestión de los chicos que tienen dificultades para apropiarse de los aprendizajes matemáticos en el primer ciclo, o la producción de saber para sostener la clase de apoyo de los profesores cuando ellos no fueron sistemáticamente formados para estas clases de apoyo, o lo que ustedes quieran, ¿sí? No es lo mismo decir, hicimos 7 reuniones, fuimos y vinimos, discutimos tal cosa, leímos tal otra, que decir, identificamos este problema lo inscribimos en categorías que lo hacen susceptible de ser discutido por otros que reconocen el mismo problema, acumulamos este conocimiento sobre la base de la experiencia transitada y podemos decir esto, esto y esto. Eso que yo estoy haciendo de manera esquemática es un tipo de proceso que hay que hacer con la experiencia para poder convertir el saber producido en la experiencia en un saber susceptible de ser apropiado por otros sin que tengan que pasar por todo el detalle de la experiencia. Y con esto no estoy, y quiero ser clara, diciendo que el saber no se construye localmente. Todo saber educativo se construye localmente. Pero hay un problema de reglas, de transformación del saber localmente producido en un saber generalizable, susceptible de ser compartido por otros. Esto abre una serie de discusiones o de consideraciones en una pequeña selección de textos que el Instituto de Educación Superior me pidió que propusiera para que después ustedes pudieran tener, para poder seguir discutiendo sobre estas cosas. Yo incorporé, entre los 4 textos que incorporé, un texto producido recientemente justamente por la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, en verdad por Gonzalo Gutiérrez en ese libro. Ahí se dice algo que yo quiero leer aquí, porque dice Gonzalo, dice, a diferencia de décadas atrás, hoy el saber pedagógico disponible es insuficiente para responder todos los interrogantes que cotidianamente se formulan maestros, profesores, padres y autoridades. Disponemos, en cambio, de saberes localizados, producidos en ámbitos de prácticas muy diferentes, como las universidades, los institutos de formación docente, los equipos técnicos ministeriales, los espacios de investigación y formación desarrollados desde los sindicatos docentes, los espacios de gestión escolar y las mismas aulas, ¿sí? Hay como muchos lugares a donde se está produciendo saber. Ahora bien, el problema que tenemos es el problema de cómo hacer que este saber circule. Un ejemplo más reciente, para salir del ejemplo centenario del plurigrado, un ejemplo más reciente lo podemos dar si pensamos en que ya hace 9 años, va a cumplir el año que viene 10 años, el primer programa de aceleración de aprendizaje para la escuela primaria, que tuvo lugar a cierta escala en Argentina, que fue el programa de aceleración en la ciudad de Buenos Aires. De ese siguió un programa en la provincia y de ese algunos más. Ahí se construyó un montón de saber respecto de cómo se trabaja con la población de edad escolar primaria que tiene las mayores dificultades para aprender en el contexto de la escuela primaria. Un montón de saber. Y de hecho es un programa que funciona, los chicos se escolarizan, terminan la primaria, etcétera. ¿Dónde está ese saber sistematizado y disponible? En ningún lugar que no sea el programa. Esas innovaciones, si no van acompañadas de un proceso de producción y sistematización del saber pedagógico, en alguna medida mueren localmente. Será una localidad más amplia, pero sigue siendo local, en el sentido de que no se convierte en un saber disponible. Yo estudio mucho, dediqué mucho de mi trabajo de investigación en los últimos años a analizar en profundidad programas, proyectos de política educativa que trabajaban en condiciones muy difíciles con la población más vulnerabilizada de muchísimos lugares de América Latina, por ejemplo,
de la ciudad de Medellín en Colombia, de la ciudad de México, de la ciudad de San Salvador, de la ciudad de Buenos Aires, de Montevideo, Canelones, de Bogotá. Ahora estamos trabajando, hace poco terminamos un trabajo en Córdoba, terminamos uno en el conurbano y en este momento estamos trabajando, haciendo una investigación en la ciudad de Rosario, estudiando a ver qué se aprende, qué hacen, qué pasa allí, qué saber se construye en algunas de estas experiencias de política educativa y qué sucede también en algunas experiencias escolares que se hacen posibles cuando la política educativa da cierto margen para que las escuelas hagan otras cosas. Una colega me traía a consideración en el intervalo un libro que escribimos con Claudia Jacinto que se llama ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria en América Latina? Ese era un libro de ese tipo. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos nosotras era tomar investigaciones que mostraban cómo funcionaban ciertas políticas y ciertas experiencias institucionales llevadas adelante por las escuelas, en ese caso en educación secundaria, y lo que hacíamos era sistematizar las experiencias, ¿sí? Ese trabajo de sistematizarlas en términos que las incorporen a la teoría pública es en alguna medida lo que yo creo que hace falta. Y por eso, para abrir algunas posibilidades, yo voy a plantear algunas cosas que ya sabemos, ¿no?, respecto de lo que hace falta, de lo que necesitamos y de lo que hemos podido construir respecto del saber pedagógico. Una de las cosas que sabemos es que no basta con describir una innovación, muchas experiencias consisten en describir una innovación, hace falta no solamente describir la innovación, sino analizar las condiciones de la innovación. Porque si uno describe una innovación sin una debida atención a las condiciones que ésta tiene, corre el riesgo de tipificar las innovaciones por algunos rasgos y desconocer que para que ciertas innovaciones sean posibles se requieren ciertas cosas. Algo de esto, desde mi punto de vista, desconocen aquellas formas de política educativa que piensan que se puede mostrar lo que una escuela hace, ese típico, esta escuela hace las cosas bien, vamos a mostrar lo que la escuela hace para que los demás repliquen lo que la escuela hace, como si todas las escuelas tuvieran las mismas condiciones, cuando pensamos en condiciones muy concretas, como la estructura que tiene la comunidad educativa, o la formación de los profesionales, o hasta cuestiones como, por ejemplo, las circunstancias referidas a la planta orgánica funcional de la escuela, desde condiciones como estas que estoy describiendo hasta condiciones más difíciles, como es el acompañamiento político, los recursos económicos, etcétera. Es muy importante analizar las condiciones de las innovaciones, y la experiencia de política educativa reciente muestra el problema que se tiene cuando no se consideran las condiciones. A ver, para que en la escuela secundaria la enseñanza de los profesores se vea modificada por la incorporación de las netbooks, no alcanza con las netbooks. ¿Se entiende? Si uno cree que la condición son las netbooks, no alcanza con las netbooks. Por supuesto que no se puede sin las netbooks o sin algo que reemplace o que ocupe el lugar del medio técnico. No estoy diciendo que se puede hacer sin netbooks. Estoy diciendo que no alcanza con las netbooks, que esa no es la única condición, que hay otras condiciones que tienen que ser analizadas. Una segunda cuestión que hay que discutir es cómo se hace para que la innovación pedagógica pase de lo extra a lo regular. Cuando digo lo regular, digo lo de todos los días, lo que no es una excepción, lo que no depende de este equipo que raramente se formó en esta escuela. ¿Cómo se hace para que una innovación pase de ser extraordinaria, por eso en algún sentido es original, la estudiamos, la recogemos, a ser regular, ¿no? Muchas de las innovaciones que nosotros vemos en las escuelas son innovaciones que se piensan extra clase, extracurriculares, extra todo. Bueno, ¿cómo hacemos para que la innovación se regularice? Y cuando digo se regularice, digo pase a ser parte del trabajo estándar de la escuela y no algo extra, con todos los extra que estamos nombrando aquí. Una cosa que hemos aprendido también de estas experiencias es que son experiencias, tanto las que llevan adelante las escuelas como las que impulsan ciertas políticas educativas,
que hacen un particular esfuerzo por ampliar tanto los motivos para estar en la escuela como los modos de estar en la escuela. Cuando digo los motivos me refiero a las buenas razones para estar allí, y cuando digo los modos me refiero a que estar en la escuela no es solamente estar en clase, o por lo menos en clases clásicas, que hay otras maneras de participar de la experiencia escolar, que muchas de estas experiencias de alguna manera contribuyen a producir y los estudios contribuyen a revelar. El año pasado compartí un seminario que organizó el IPI UNESCO sobre escuela secundaria con un colega de Brasil, Gerardo Leao, que hacía entrevistas a adolescentes que asistían a escuelas nocturnas, creo que era en San Pablo, en Brasil. Las escuelas nocturnas en San Pablo son escuelas que atienden a población altamente vulnerabilizada, y ahí él planteaba una serie de cosas que conversaba con los chicos. Una de las cosas que los chicos les decían a la pregunta de si querían estar en la escuela, los chicos decían, sí queremos estar en la escuela, lo que no queremos es estar en el aula. Y hay mucha sabiduría ahí, ¿sí? Porque no es no quiero tener clase, ¿sí? Es, a ver, quiero también otras cosas, ¿no? Quiero que pasen otras cosas. Ese que pasen otras cosas que los chicos describían de distintas maneras, tiene que ver con ampliar los motivos para estar en la escuela y los modos de estar en la escuela. Hay mucha experiencia reciente a este respecto, afortunadamente. Pienso en la experiencia de jornada extendida, pienso en los centros de actividades infantiles, en los centros de actividades juveniles, pienso en un montón de cosas que se han abierto para que haya otras maneras de estar en la escuela, pero me sigo preguntando cómo hacemos para conmover el núcleo de la escuela, para que esto no sean cosas que pasan otros días con otros equipos, con otra gente, y en ese sentido prefiero experiencias que tienden, como en el caso por ahí de la jornada extendida, a trabajar sobre la propia lógica de la escuela común, digamos, ¿no? Una serie de experiencias apuntan, como dice la cuarta viñeta, a desplegar un trabajo específico sobre el régimen académico. Cuando hablamos de régimen académico hablamos de las reglas que rigen la actividad de los estudiantes y su posición en la escuela. Experiencias que trabajan sobre las asistencias, experiencias que trabajan rompiendo la cursada en bloque, experiencias que trabajan haciendo acuerdos con los estudiantes respecto de ciertas progresiones que ellos van a tener que realizar, cuando, por ejemplo, tienen que inasistir sistemáticamente a la primera hora porque trabajan o tienen que ausentarse 15 días por un motivo laboral. Son experiencias que trabajan sobre el régimen académico, movilizando las reglas que rigen la posición de estudiante, pero otra vez buscando modos de que esa modificación de las reglas que rigen la posición de estudiantes no impliquen que el sujeto deje de aprender. Porque una cosa es decir, bueno, está bien, si tenés que llegar tarde a la primera hora, yo no te voy a poner falta y no te voy a dejar libre, y otra cosa es hacerse cargo de que llegar tarde sistemáticamente a la primera hora implica pérdida de oportunidad de aprendizaje, y entonces generar alguna posibilidad institucional reconocible y concreta de producir esos aprendizajes. Una idea que a mí me gusta mucho, aprendida de casi todas estas experiencias, tiene que ver con que son experiencias que en general lo que logran es modificar la textura interna de las escuelas para que nadie sea redundante. Acá estamos usando una metáfora. Vieron que cuando uno comete una redundancia, salvo que sea un recurso adrede, un recurso retórico, en general la redundancia es algo que uno tiende a evitar, digamos. ¿Por qué? Porque repite, porque la redundancia repite algo que ya está. Bueno, que alguien sea redundante es un poquito que está de más, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que las escuelas modifiquen su textura interna de forma tal que nadie esté de más? Ahí se aprende mucho de la experiencia de las escuelas y de las políticas, porque lo que dicen muchas veces los sujetos es que la sensación que tienen es que son invisibles para la escuela. La escuela no los ve. Si van o no van es lo mismo. Y de hecho, Kessler, el sociólogo Kessler, dice que cuando el desenganche que los pibes tienen con la escuela es disciplinado, la escuela se los banca a los pibes.
Porque los pibes no aprenden mucho, pero la escuela los banca. La escuela no los banca cuando el desenganche de los pibes es indisciplinado. Cuando el desenganche pone a los pibes cerca de la implosión, cerca del conflicto, cerca de la pelea, pero que si el desenganche es disciplinado, las escuelas toleran, digamos, que los chicos permanezcan. El problema es si aprenden o no aprenden. Y vuelvo al principio. Estamos frente a la situación de chicos que sí están en la escuela y sin embargo no están aprendiendo porque hemos aceptado una especie de pacto de no agresión entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos no hacen bardo, como dicen los chicos en mi ciudad, y nosotros los dejamos estar, digamos, ¿no? La modificación de la textura de las escuelas, para que nadie resulte redundante, forma parte de la experiencia de los programas y de las escuelas. Bueno, como queda claro, toda mi conferencia apunta a esto que sigue, ¿no? Que es, en general, son experiencias que mueven los límites del saber pedagógico con una producción específica de saberes. Esto da cuenta inclusive que yo pueda decir todo esto, que yo pueda decir algunas de las cosas que estoy diciendo acá, tiene que ver con que ahí se discute el saber pedagógico, se lo formula, se lo pone a circular. Evidentemente son experiencias que aprenden a articular la escuela con otras organizaciones. Acuérdense del carácter sectorial del conocimiento profesional y de lo que implica la articulación de la escuela con otras organizaciones. Implica romper los límites del conocimiento sectorial y entrar en diálogo con el saber profesional de otros sectores. Articulaciones que, por otro lado, cuando funcionan es porque son muy precisas, no son articulaciones genéricas, del tipo, sí, hicimos un convenio con tal y cual, ¿sí? Son precisas, son para esto, con estos recursos, en estos tiempos, lo vamos a seguir de esta manera. Si algo hemos aprendido de la articulación, de la interinstitucionalidad, es que la interinstitucionalidad declamada no sirve, tiene que ser muy precisa, muy concreta, construida atendiendo mucho a los problemas de los pibes y a las condiciones que hay que proporcionar en forma conjunta con la especialidad de cada institución para que la experiencia escolar de los chicos se pueda sostener. En general, bueno, sabemos que hace falta políticas de seguimiento para que los estudiantes no se vuelvan invisibles. Hay algo de la innovación que es que suele ser esporádica, suele durar poco. Las innovaciones que tienen más presencia, más fortaleza, más capacidad para cambiar aspectos del sistema son aquellas que se sostienen en el tiempo y que se sostienen, entre otras cosas, porque dan seguimiento a los sujetos en el tiempo, ¿no? Una parte dolorosa que hemos podido ver de los recorridos escolares de muchos chicos y chicas concernidos por los programas que hemos estudiado es que cuando los chicos y chicas salen de la órbita de los programas y vuelven a la escuela común, por ejemplo, cuando salen de un programa de aceleración y van a la escuela secundaria, cuando salen de las aulas comunitarias en Montevideo y van a los liceos, no sé, cuando salen de los CESAG en la provincia de Buenos Aires y van a la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, vuelven a ser invisibles. Faltan ahí políticas que le den seguimiento, que les den visibilidad, que estén atentas a los sujetos en cuanto que tales. Y finalmente, solo por cerrar y proponer un cierre provisorio, sabemos que en la atención a las condiciones de vulnerabilidad de las que habla aquello del principio, el no nos prepararon para esto, hace falta combinar algunas acciones que son urgentes con otras que hay que sostener en el tiempo. Las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran muchos chicos y chicas son condiciones que requieren respuesta inmediata, pero otras requieren respuestas sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, que la trayectoria escolar discontinua de un estudiante sea debida a que sus recursos económicos no le permiten sostener la experiencia escolar, requiere una respuesta inmediata que atienda ese problema. Ahora, la discontinuidad en los aprendizajes que se ha producido como consecuencia de una experiencia escolar como la que estamos describiendo, requiere una acción sostenida de la escuela, no una simple acción rápida de incorporación y recuperación, sino una acción sostenida de la escuela, porque es probable que la discontinuidad de los itinerarios de aprendizaje que
este sujeto o estos sujetos han experimentado, aparezca no simplemente la primera vez que vuelven a la escuela, sino muchas otras veces a lo largo de su recorrido. Entonces sí, yo puedo poner la beca, la asignación, lo que ustedes quieran para que vuelva a la escuela, pero resolver el problema de la discontinuidad de los itinerarios de aprendizaje requiere acciones sostenidas en el tiempo. No alcanza con que vuelvan a la escuela, hay ahí que hacer en términos pedagógicos algo mucho más importante. Dos últimas cosas. Yo les decía acá al principio, analizar las condiciones, ahí una rápida referencia al problema de las condiciones. Ahí yo puse una lista de condiciones, ¿no? Arriba puse, las condiciones nunca son generales, siempre hay que verlas de manera específica respecto de cada situación. Y en segundo lugar, algo que ya dije, proveer las condiciones no se traduce automáticamente en mejoras, no es solamente la notebook, no es solamente el cambio organizacional, no es solamente la maestra de apoyo, no alcanza con la provisión de esas condiciones para que se produzcan automáticamente mejoras. Hay otras condiciones, entre las cuales las clásicas, tiempo, espacio, formación, materiales, inclusive cambio normativo, rentas adicionales que permitan lo que se llama personal de docencia indirecta, personal de apoyo, etcétera. Yo quiero destacar, no porque sea el único, no porque con esto se resuelva todo, sino porque si lo olvidamos, la provisión de todas las otras condiciones, sin embargo, nos puede llevar al fracaso. Yo quiero insistir en la producción de conocimiento pedagógico como una condición específica, que tiene que ser atendida para que no pasen cosas como las que les decía hace un ratito respecto al programa de aceleración. Ahí está el programa produciendo desde hace tiempo una interesante respuesta a una población en condiciones de altísima vulnerabilidad y sin embargo no tenemos allí un saber pedagógico que podamos transferir y transmitir a otras experiencias. Y cierro con esto. Es muy frecuente que nosotros nos preguntemos cómo promover en la escuela otra relación, por ejemplo, de los adolescentes y jóvenes con el saber. Recién en la conversación con una colega decía esto, bueno, cómo hacer para que se interesen, para que se enganchen, etcétera. Yo estoy acá para instalar otra pregunta, que es una pregunta menos frecuente, y es cómo promover otra relación nuestra con el saber. No con el saber que transmitimos, que de por sí es muy importante, sino con el saber profesional, con el saber pedagógico, con ese que se pone en práctica y que tiene que ser producido en la medida en que nosotros damos respuesta, porque terminamos dando respuesta, porque no posponemos la responsabilidad de dar respuesta a las condiciones en las cuales tiene lugar el desarrollo de la escolarización hoy en día. Yo decía hace un ratito, antes del corte, bueno, nosotros no sabemos cómo va a ser el mundo, nosotros no sabemos cómo va a ser la escuela, y sin embargo no le sacamos el cuerpo al desafío de la transmisión, no le sacamos el cuerpo al desafío de la formación. Bueno, mi interés acá en todo caso es dejar instalada la preocupación, el interés por promover una relación nuestra con ese saber que producimos cuando finalmente asumimos el desafío y damos respuesta. Aunque sean provisorias, aunque a veces nos salgan más o menos, aunque ciertas cosas que alguna vez probamos, hoy ya sepamos que no las volveríamos a hacer, ahí se produce un saber y créanme, en el ámbito de la investigación también es un resultado de investigación decir esto no funciona. En el ámbito del saber pedagógico también es un resultado valioso decir probamos hacer las cosas de este modo y sin embargo por tales y cuales razones que podemos explicar las cosas no funcionaron y preferimos hacerlas de este otro modo. Pero para eso obviamente hay que discutir nuestra propia relación con el conocimiento profesional y aquí mi propósito fue simplemente dejar algunos elementos para eso. Bueno, si les parece abrimos un espacio, comentarios, preguntas. Si hay gente que se va a ir, así no se vayan subrepticiamente, vayan nomás y nos quedamos con los que tengan un ratito y se puedan quedar preguntando o haciendo comentarios. Gracias. Bueno, los que no se quieren ir subrepticiamente, ahí están compañeros con el micrófono inalámbrico, hay 2 micrófonos,
Para los que quieran preguntar algo, comentar algo. Sí, pero quiero... Ahí. ¿Quién? Que levante la mano. ¿Quién es? Ah, está. Ah, Ruth. Hola, buenas noches. Alumna nuestra del profesor. Me gustaría saber en qué medida y de qué forma se puede de alguna forma, cómo puede obrar un docente, ¿sí?, teniendo en cuenta los saberes pedagógicos que ya están construidos, cómo puede obrar en su práctica y en la producción de nuevos saberes si hay un sistema por detrás que de alguna forma coopta o coarta las nuevas innovaciones y que cómo estas visiones y perspectivas se pueden mantener en el tiempo si hay un discurso hegemónico contra un discurso antihegemónico que no sale a la luz. Me dice Diana que te llamas Ruth. Entiendo tu pregunta, de todas maneras me serviría si me explicaras un poquito más a qué te referís, en qué estás pensando cuando me decís discurso hegemónico y contrahegemónico. ¿Cuál es el que te parece el hegemónico y el que no? Dale. Por ejemplo, si estamos hablando en términos de educación convencional, ¿sí? Si estamos hablando en términos de la frontalidad, la gradualidad, ¿qué otras perspectivas, qué otras formas se pueden proponer a nivel innovación que no rompan con lo que ya está establecido, pero que establezcan una diferencia y hablar nuevas posibilidades? ¿Y en qué términos se pueden dar estas nuevas posibilidades? Ya hablamos de condiciones, ahora, ¿de qué forma? No hablo de recetas, porque es imposible establecer recetas, pero, a ver, ¿cómo me puedo explicar? ¿En qué medida, sí, puede haber nuevos discursos y nuevas perspectivas? ¿Y cómo pueden convivir estas con otros discursos que ya están establecidos y que tienen un peso distinto? A ver, son distintas cuestiones. Yo tengo una posición personal y por supuesto esta posición personal no tiene por qué ser tomada, simplemente es mi posición personal. Yo pienso que la respuesta a tu pregunta es una respuesta política, realmente lo creo. Y cuando digo política me refiero a las políticas educativas desde luego y me refiero a la posición política de los docentes en cuanto que colectivo profesional. Porque si la pregunta es cómo puede hacer un docente individualmente, y un docente individualmente puede hacer ciertas cosas, pero está en alguna medida corriendo el riesgo de desaprovechar algunas potencialidades que el sistema tiene por un lado y de quemarse la cabeza en el corto plazo. Todos los docentes que trabajan en el sistema, o casi todos, han pasado por el lugar de la formación y seguramente han mirado con el mismo asombro con que mirarás vos y con que he mirado yo algunas de las cosas que pasan en las escuelas. Y yo quiero entender por qué un docente que alguna vez estuvo sentado como yo en el Instituto de Formación Docente, a los 5 o 10 años de trabajo naturaliza ciertas cosas que cuando las estaba pensando, las estaba reflexionando, le parecían cuestiones con las que había que romper. Yo creo, y pues vuelvo a decir, es una posición personal, que es un problema político. El problema que creo que tiene la política educativa, no esta política educativa, no estoy hablando de este gobierno, no estoy hablando de Córdoba, estoy hablando de la política educativa como concepción acerca de la función del Estado, es que la política educativa suele pensar o suele diseñarse pensando que la enseñanza es un problema doméstico, que la enseñanza es un problema que tienen que resolver los maestros y los profesores, y que la función de la política es proveerle las condiciones. Digamos, si voy a esta lista, en todo caso, y sí, la política tiene que poner la normativa, la política tiene que poner los recursos, la política tiene que tener las rentas, tiene que poner
pero resolver concretamente el problema de cómo aprenden los chicos o el problema de cómo se escolarizan grupos muy vulnerabilizados de la población es un problema al que tiene que dar respuesta de manera local o de manera doméstica cada maestro y cada profesor. Yo creo que la enseñanza es un problema político, otra vez. Y cuando digo que es un problema político, digo que tiene que ser metido en el corazón del planeamiento. El planeamiento no puede, yo pienso que no puede, bueno, poder puede porque lo hace, pero digo, no debería impulsar iniciativas de ningún tipo, llamémosla innovaciones o inclusive nada, cualquier cosa, ¿no? Saquemos la innovación del medio si querés, no debería impulsar iniciativas en las cuales no está debidamente atendida la cuestión de la producción de saber pedagógico. Yo pienso, ahora yendo en específico qué puede hacer uno si finalmente la política está en otro planeta, digamos, yo creo que es absolutamente importante el trabajo colaborativo con los otros. Y el trabajo colaborativo con los otros implica aprender el límite entre lo que pienso yo y lo que piensa el otro y bancarse que algunas cosas no van a ser exactamente como a mí me parece. Si algo no funciona es el dogmatismo en estas cosas, si algo no funciona es tratar de hacer las cosas por sí solo, llevando adelante una idea propia y digamos, algo así como captando leales a la idea. Yo he conocido casos, he conocido situaciones de maestros, maestras, profesores, profesoras que hacen cosas muy, muy valiosas y me consta que las hacen, que si las pueden hacer, es porque tienen 3 o 4 cosas claras. Una de las cosas que tienen claras es que la oportunidad que tienen los pibes para aprender es esta, y que yo puedo armarme una lista de excusas de por qué el pibe no aprende, pero la oportunidad que el pibe tiene para aprender es esta, en la que yo participo y la que yo le puedo procurar. Y discuten mucho sobre las condiciones, y sí, hay que discutir sobre las condiciones, y algunas de estas condiciones son, vuelvo a decir, pedagógicas. Pienso en una maestra muy concreta que conocí en una escuela de Neuquén, que trabajaba con sus alumnos de 3º a 7º grado en el área de lengua y de sociales, que hacía una cosa muy interesante, que había podido definir unos proyectos educativos que tenían conocimientos que los chicos tenían que aprender, experiencias que los chicos tenían que experimentar, valga la mala manera de decirlo, de distinto grado de complejidad, pero en un proyecto común. Y te lo podría contar en detalle, te podría mostrar cómo lo hacía, la verdad que era una cosa fantástica. Ella tenía completamente claro que su línea pedagógica era un proyecto compartido en el que todos puedan participar y donde cada uno esté participando de acuerdo con el punto en el que se encuentra respecto del aprendizaje. ¿Qué se requiere para eso? Y mucho conocimiento sobre cómo los pibes aprenden. Mucha capacidad para leer la respuesta de un pibe en términos de aprendizaje. Así que lo que te diría es, prima facie, es un problema político y no hay que excusar jamás a la política educativa de la responsabilidad que le cabe en proveer unas condiciones entre las cuales se encuentran aquellas que permitan la producción de saber pedagógico y el debate de ciertas cosas. Y en segundo lugar, cuando estas condiciones no están dadas y aún cuando lo están, trabajo colaborativo y reflexión pedagógica usando algunas de las herramientas como las que yo puedo proponer aquí u otras que ustedes puedan tener como consecuencia de la formación. Lo que no sirve tomar una experiencia que anduvo bien en un lugar y tratar de extenderla mecánicamente a otro lugar, eso no sirve. No sirve tomar una experiencia compleja, sacarle un rasgo particular y replicar ese rasgo dejando de lado el conjunto de las otras condiciones. Y respecto de lo que tiene que ver con lo discursivo, está buena la batalla discursiva, pero ojo que algo que pasa en educación hoy día es que los discursos son cada vez más políticamente correctos y sin embargo las prácticas no necesariamente son políticamente adecuadas. En ese sentido, está bien dar la batalla discursiva, pero ojo que me parece que la estamos perdiendo, en el sentido de que se utiliza la terminología de los derechos, de la inclusión, del reconocimiento de las diferencias, del reconocimiento de la diversidad, etcétera, para unas prácticas que permanecen bastante
bastante intacta. Así que yo con el tema de la batalla discursiva tengo ahí como una duda, ¿no? ¿Cómo se hace para que...? Porque son dos órdenes de conocimientos muy distintos. Hay un conocimiento que es el conocimiento declarativo. Por ejemplo, todo esto que yo estoy diciendo acá es conocimiento declarativo. Yo puedo decir todo esto que digo acá y después cuando doy mis clases ser la persona más tradicional, autoritaria y poco interesante que se puedan imaginar. Espero que no, pero digo, no siempre hay relación estricta entre conocimiento declarativo y práctica. Y lo que ha hecho históricamente, no tanto la formación inicial, pero sí la capacitación posterior, es trabajar en el nivel del conocimiento declarativo, hacer que el otro aprenda unos conceptos, unas teorías, unos modos de decir las cosas, y no necesariamente trabajar sobre el otro plano del conocimiento, que es un conocimiento de tipo práctico. El conocimiento práctico tiene conceptos adentro, ¿sí? Pero no tiene la misma lógica del conocimiento declarativo. Entonces a mí me parece que en el terreno discursivo lo que nosotros hemos hecho es una transformación discursiva sin que haya una conmoción correlativa, por lo menos con la misma intensidad de las prácticas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Flavia, un gusto escucharte acá. Sí. Yo me quedé con la última pregunta con la que cerraste, cómo promover otra relación de los maestros y profesores con el saber. Y ahora que surgió estas ideas sobre, yo he leído tus ideas sobre la enseñanza que tienen que corresponder al campo de las políticas públicas, a ser abordadas desde ahí. Entonces, yo también relacionándolo con lo que llamaste la sectorialidad del conocimiento, lo pensaba más esta sectorización al interior de la escuela, ¿no? Y vemos cómo están los saberes estrictamente definidos en disciplinas con límites muy fuertes. Entonces, pensando desde una política pública, si no faltaría alguna política, también pensando en esto de Bernstein, del tipo de código, ¿no? Del código curricular. Si no haría falta desde la política pública armar un programa para que la enseñanza incluso sea más integrada entre los distintos conocimientos, que los límites sean más débiles y así promover otra relación con el saber. No sé qué opinión te merece al respecto. Sí, digamos, estoy totalmente de acuerdo. El problema que tenemos ahí es que nosotros, cuando yo trabajo las cuestiones curriculares, Diana decía que me dedico de hecho a estudiar algunas cuestiones curriculares, la verdad que es muy fácil mostrar históricamente cómo la clasificación del saber de la que vos hablás, esta fuerte compartimentalización en asignaturas que intentan reflejar unos campos disciplinares que, dicho sea de paso, son los campos disciplinares de fines del siglo XIX, no hay que olvidarlo, ¿eh? Las disciplinas no se clasifican ahora como se clasificaban a fines del siglo XIX, y si no, aunque sea, piensen en las facultades que tienen las universidades. Las facultades que tienen las universidades van cambiando justamente porque va cambiando el modo de organizar el saber. Sin embargo, el currículum escolar ha quedado trazado ahí, allá por la década del 20, del siglo XX, ya con una clasificación, es muy difícil de mover. Yo estoy, en principio, a favor de una respuesta positiva a lo que vos preguntás. Creo que es tremendamente difícil porque junto con ese currículum clasificado se estructuró una formación docente clasificada y en el caso particular de la educación superior y sobre todo de la educación secundaria, un puesto de trabajo del profesor que está espejando, que es isomórfico con el currículum, ¿no? Entonces ahí se arma una especie como una matriz organizacional muy fuerte de la escuela que es bastante complicada de conmover, pero sí creo que dos cosas, que muchos contenidos relevantes de la experiencia cultural contemporánea no se dejan atrapar por la clasificación del saber decimonónica y entonces o hacemos algo con eso o mucho de la contemporaneidad va a seguir quedando afuera de la escuela, por un lado, y por otro lado que hay que romper, sobre todo estoy hablando ahora de la escuela secundaria, hay que romper con la exclusividad disciplinar de la identidad del profesor. Cuando yo decía hace un ratito lo de Perla y la práctica entre varios, lo de Selmanovich y la práctica entre varios, Perla trabaja educación secundaria, pero dice, bueno, a ver,
aparte de profe de matemática, vos sos profe de unos adolescentes, vos sos profe de un grupo, vos sos profe con otros colegas. En esa identificación del profe de secundaria con la propia disciplina y mucho menos con la tarea formativa que realiza, ahí descansa uno de los obstáculos que tenemos que discutir. Pero yo sí creo que haría falta alguna política, como vos lo llamás, la llamás de transformación de los códigos curriculares. El problema es que si el currículo es únicamente el documento, escribir un currículo integrado es fácil, pero si no se cambian otras condiciones, llevar adelante un currículum integrado es algo que naufraga rápidamente en las condiciones de la escolaridad. Yo pienso, estamos en Argentina, como que muchos lo saben, discutiendo en el caso de la escuela secundaria el futuro de la formación de profesores. En la formación de maestros ya ha habido cambios bastante importantes en los últimos 10 años, en la formación de profesores ha habido muchos menos y hay menos acuerdo entre universidades e institutos, etcétera. Yo creo que ahí hay que empezar la ruptura, no tanto por el currículum como por la matriz de formación que vos provees a los futuros docentes, porque de lo contrario vas a tener un currículum como documento que rompa ciertas clasificaciones, pero unos docentes que con todo derecho pueden llegar a decir, y bueno, a mí no me prepararon para esto, ¿no? O sea, a mí me prepararon para ser profesor de matemática, no para ver de qué modo sostengo la escolaridad de un pibe y todo lo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, hola Flavia, muchas gracias por habernos dado luz a muchas cuestiones que son nuestra preocupación. Yo quería hablar de la resolución 174 del Ministerio de Educación, que se está tratando jurisdiccionalmente en todo el país. Y dentro de los 40 puntos de la resolución, 2 de ellos hablan de la unidad pedagógica para primero y segundo grado, que va a ser de una implementación sistemática. El tema es que se abrió a los medios de comunicación y nos encontramos en esos espacios con periodistas convertidos en pedagogos y realizaban un análisis de lo que es la jornada de la unidad pedagógica e incluso hasta podríamos agregar una frase más a tu lista del comienzo, porque decían que ahora nosotros en este país vamos a nivelar para abajo. Bueno, todas estas cuestiones también llegaron al interior de las escuelas y se está discutiendo. Quería conocer tu opinión al respecto. ¿Sobre el nivelar para abajo o sobre la 174? Mira, no, a nosotros nos interesa la unidad pedagógica. Somos supervisoras que estamos trabajando en el sistema y esto, bueno, tenemos una opinión al respecto, pero ya que hay docentes acá, nos gustaría que vos... ¿A qué te la imaginas? Mira, yo te quiero decir que estamos trabajando con las trayectorias escolares, que son nuestra referente. Estamos trabajando con tu material y bueno, pero quería que nos dieras un poco más de luz. Una vez, capaz que alguno de ustedes estuvo hace un par de años, año y medio, en una conferencia en el Salón Blanco del Ministerio de Educación, yo dije, yo no voy a ser la madre de las trayectorias, digamos, ¿no? Quiero decir con esto que, no, lo digo, ahora digo por qué esto, porque en ese momento produjo mucha gracia. No sé mucho de qué se reía la gente, porque yo lo decía con mucha preocupación, porque mi preocupación era, como con el régimen académico, que también es un tema sobre el cual nosotros investigamos y contribuimos mucho con el equipo con Ricardo a instalar la discusión en la escuela secundaria, nosotros contribuimos, me parece, si algo hacemos como investigadores, es tratar de estar muy cerca de problemas que son muy relevantes para el mundo educativo, ponerle palabras, tratar de formular ahí esos problemas en unos términos que los pueda entender quien los vive y los pueda entender quien los tiene que contribuir a resolverlos, pero después en nombre de, puede pasar cualquier cosa, quiero decir, en nombre de las trayectorias, en nombre del régimen académico, por ejemplo, en nombre del régimen académico uno podría, y yo lo he visto, el año pasado hicimos una investigación participando en el primer día de clase de 12 escuelas secundarias, 6 de la ciudad de Buenos Aires, 6 de la provincia de Buenos Aires,
viendo cómo les iba a los chicos de primer ingreso, los de primer año, y en nombre del régimen académico, yo me quería matar cuando veía todo eso, en nombre del régimen académico, lo que hacían era el primer día decirles a los pibes todas las reglas, ¿sí? Acá esto, acá lo otro, acá no se corre, acá esto, acá te voy a evaluar así. Terminaba el día, el pibe tenía un mareo importante y sobre todo lo que no se había captado era, a ver, el régimen académico es un contenido de la actividad escolar del sujeto que tiene que ser objeto de enseñanza, que tiene que tener un tiempo de trabajo con el pibe para que se pueda apropiar de las reglas que rigen a la posición de alumno. Yo pienso que respecto a las trayectorias escolares, que es un tema sobre el cual he trabajado mucho, también se corre cierto riesgo de, en nombre de las trayectorias y del cuidado de las trayectorias de los sujetos, hacer obviamente cualquier cosa. Pero en principio recojo la inspiración de la resolución 174, en el sentido de que creo que contribuye a darle un marco normativo a unas cosas que de otro modo muchas escuelas de hecho estaban haciendo, pero las tienen que hacer fuera de norma. Para mí no es menor qué es lo que diga una norma, qué es lo que autorice, qué es lo que habilite. Lo que me parece que sigue en el fondo del problema, o sea, yo sería más extrema todavía que la resolución 174, lo que sigue en discusión es el problema de la gradualidad. O sea, lo que no se termina de discutir, en el caso de la escuela primaria argentina, es esta organización fuertemente graduada que hace corresponder a un ciclo lectivo, un grado escolar, ¿sí? Y a un grado escolar y un ciclo lectivo una cierta edad de los pibes. Por el lado de las trayectorias parece que tendemos a ser más amables con la edad de los pibes, pero no estamos terminando de ver que el problema está en la lógica graduada. Ahí hay un problema serio que es organizacional, que es pedagógico, etcétera. Ahora, si vos me preguntás, ¿está bien que los chicos tengan un periodo de escolarización o de alfabetización, mejor dicho, más extendido? Obvio. ¿Más adecuado a lo que necesitan para poder alfabetizarse? Sí, obvio. Lo que no termino de entender, sobre todo con el ciclo de alfabetización, es por qué no nos podemos animar a construirlo como ciclo de alfabetización. Y cuando un pibe se ha alfabetizado en la definición conceptual que le querramos dar a estar alfabetizado, pueda pasar otra cosa. ¿Se entiende lo que digo, no? Eso todavía no nos animamos. Estamos como diciendo, bueno, entre primero y segundo no hay que poner un límite tajante, no nos animamos todavía a decir, a ver, la escuela primaria tiene una primera etapa muy importante en la cual mete a los chicos en la lógica de la escuela, los mete en la lógica de los sistemas representativos, los dos más importantes sistemas que tienen que aprender, que son el sistema de escritura y el sistema de representación. Los chicos hacen esto a diferentes ritmos, entre otras cosas porque su experiencia previa de interacción con los objetos de conocimiento es distinta, de acuerdo con las prácticas de crianza y con la escolaridad previa. Entonces, ¿por qué tienen que seguir el mismo ritmo? ¿Se entiende? Pero bueno, la pregunta, ¿por qué tienen que seguir el mismo ritmo?, tiene atrás todo el saber pedagógico por defecto. Entonces, en ese sentido, por supuesto, me congratulo de que haya una decisión de los ministros, porque cuando decimos resolución 174, decimos los ministros de educación del país y el ministro de educación de la nación se han puesto de acuerdo para decirle a sus escuelas esto, ¿sí? No es una cosa que viene de otro planeta, lo firmaron los ministros. Yo me congratulo de eso. Me gustaría un pasito más, ¿no? Que es saber si nos animamos en algún aspecto a romper con algo de la gradualidad y a romper con la repitencia como respuesta institucional al problema del aprendizaje. Pero bueno, no sé si te contesto. No, sí, yo lo que quería agregarte nada más que me parece muy interesante, es un paso, yo lo veo como un avance, pero estamos encontrando por ahí obstáculos en los mismos docentes. Que es complicado. Sí, es que a ver, si uno mira el saber pedagógico por defecto, es lógico que aparezcan esos obstáculos, ¿sí? Si uno quiere lo puede poner en el estante de la resistencia al cambio, pero yo creo que hay que mirar un poquito ese malestar. Cuando yo ponía la lista de no nos prepararon para esto, no era una lista con intención, y si así sonó, por favor quiero ser clara, con intención de desautorizar a quienes dicen no nos prepararon para esto, porque hay una parte en la que tienen razón y hay otra parte en la cual hay una respuesta que dar que tiene que ver justamente con la construcción de cierto saber
que cuando al sujeto que dice, no me prepararon para esto, vos le mostrás maneras en que las cosas pueden funcionar, y bueno, ahí se puede producir cierto corrimiento de esa posición. Yo no digo con esto que haya que convalidar resistencias, lo que digo es, hay un poco de razón. Bueno, hasta ahora el sistema me decía que lo que estaba bien era hacer esto, esto y esto, ahora el sistema me dice que hay que hacer otra cosa. Bueno, ¿cómo se hace la otra cosa? Ahí hay que instalar autoridad pedagógica, ahí hay que instalar saber profesional, y ahí sí, con la prensa, con los compañeros periodistas, con todo respeto, bueno, ¿sabes qué? Acá hay que instalar conocimiento autorizado respecto de cómo ocurren las cosas en la escuela. Yo no te digo cómo ocurren las cosas en la radio, bueno, escúchame a mí cuando te digo cómo ocurren las cosas en la escuela, digamos, ¿no? Testigo. En fin, de todas maneras, coincido en que la 174 es un avance, sobre todo por el nivel político de formulación que tiene, es un gran avance, y que hay que empezar a mirar qué necesitan los maestros, las maestras, para poder albergar esta especie de periodo más prolongado para los pibes, estas formas de evaluación y de promoción que son un poco más atentas a los procesos que los chicos siguen y un poco menos atentas al calendario escolar, al ciclo lectivo y todo eso. Si los maestros se resisten es porque lo han hecho así durante mucho tiempo y porque durante mucho tiempo les dijimos que era como lo que tenían que hacer. Bueno, ahora hay que ayudarlos a que lo hagan de otro modo, ¿no? Buenas noches, acá. Una preocupación en realidad es, y en consonancia con esto que recién planteaba, quizás en la posibilidad de pensar un pasito más para poder producir algún cambio concreto en los formatos y en este caso en particular pensando a nivel medio, a nivel primario. La preocupación tiene que ver con estos programas que se generan, como el PIT, como la jornada extendida, como escuela para jóvenes en algún momento, como el CAG, superpuesto con los centros de estudiantes y otros programas que se crean que tengan que ver con una prolongación en el tiempo y que no puedan salir y caminan en paralelo con las instituciones educativas. Entonces la escuela como tal sigue expulsando en cierta forma jóvenes de la escuela común para que vayan a formar parte de un programa que se va a eternizar. Es decir, cómo pensar la posibilidad de que estos programas sean temporales, realmente temporales, o un programa como jornada extendida sea pensado para producir realmente una interrupción al propio sistema del nivel primario y no un espacio paralelo donde se termina haciendo más de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta y la preocupación que vos planteás es la pregunta respecto del futuro del sistema escolar. La pregunta es, ¿tendremos en el futuro una diversidad de propuestas como estas que vos nombrás y otras que van seguramente a seguir produciéndose? ¿Volveremos a recuperar cierta unidad del sistema educativo? Yo creo que vamos a llegar a una especie de unidad del sistema educativo reconociendo cierta diversidad de propuestas, y que no está mal, porque la unidad a ultranza nos llevó a la situación en la que nos encontramos. Alguna de las experiencias que vos estás nombrando, como la de jornada extendida, sin pronunciarme sobre cómo está ocurriendo en Córdoba, porque no lo conozco y por tanto no corresponde que lo haga, pero viendo cómo ha funcionado en otros lados, he tenido oportunidad de estudiarla, por ejemplo, en México, muy concretamente me dediqué ahí a investigar y conocí las escuelas, visité, etcétera. Sí son experiencias que pueden producir una nueva versión de la escolaridad primaria y estaría muy bien que lo hicieran. Ahora, quizás yo trataría de evitar algo que se puede producir. A veces me parece en cierta discusión con algunos colegas en el campo educativo que se produce esto, que es una especie de encierro argumental, ¿no? Que es como estos programas corren el riesgo de conducirnos hacia la diversificación y la diversificación nos hace perder unidad, combatimos los programas en lugar de, en todo caso, discutir el formato escolar. En el caso de la escuela secundaria no se puede sostener este formato. No se trata de decir, bueno, el PIT es mientras haya chicos afuera de la escuela.
mientras la escuela secundaria siga como está, va a seguir produciendo candidatos al PIT. Entonces, en algún punto hay que meterse con la escuela. Yo, si algo tengo de pena, de preocupación, con la oportunidad que se tiene hoy día en el caso de la educación secundaria, es justamente la preocupación porque no se está discutiendo a fondo cómo cambiar la escuela secundaria. Yo creo que no se está discutiendo. Entonces, yo decía hace un ratito, hay que combinar acciones urgentes con otras sostenidas en el tiempo. Para los pibes que están afuera, una experiencia como el PIT es súper valiosa. Una experiencia como las escuelas de reingreso en Buenos Aires es súper valiosa. Ahora, si esas experiencias tienen, y la que yo conozco mucho, que es la de las escuelas de reingreso, tiene algunas potencialidades para cambiar la escuela secundaria común, bueno, lo que sí es cambiar la escuela secundaria común, qué sé yo. Si lo que funciona con los pibes de reingreso es un régimen académico en el que se asiste por materia, con lo cual el pibe puede estar en lengua 1 y en matemática 2 y en geografía 3 y no pasa nada. Si lo que funciona es que el profesor tiene un cargo y entonces además de la hora de clase lleva adelante las clases de apoyo y hace una tutoría con el pibe. Si lo que funciona es que si el pibe tiene conocimientos previos que no están acreditados por la escuela, se le toma una evaluación que acredite esos conocimientos, bueno, hay que discutir cómo metemos eso en la escuela común. Esa discusión todavía no está ocurriendo. En ese sentido, yo tengo la preocupación, la manifiesto siempre que puedo, tengo la preocupación de que sigamos produciendo candidatos a los programas. Lo que está pasando con la 174, y volviendo a la pregunta de antes, es en ese sentido un poquito más auspicioso porque si uno mira las experiencias de programas como el de aceleración, que generalmente son programas que arrancan a partir del segundo ciclo de la primaria, yo decía y escribí hace tiempo atrás, bueno, si no nos metemos con el primer ciclo de la primaria, vamos a seguir produciendo candidatos a programas de aceleración. Bueno, me alegra que haya que meterse con el primer ciclo de la primaria. No sé si con esto alcanza, no sé si es solamente así, pero hace rato que había que meterse con el primer ciclo de la primaria, porque ahí está ocurriendo buena parte de la discriminación educativa en la escuela primaria. En la escuela rural es el ciclo crítico. Ya cuando uno agarra a los pibes en cuarto o quinto grado de la escuela rural, la cosa ya es diferente, pero en primer ciclo, donde los pibes no aprenden, se quedan, llegan a cuarto sin saber leer, sin saber escribir, sin saber operaciones básicas, bueno, hay que meterse con el primer ciclo, ¿no? Así que yo comparto tu preocupación, ¿eh? Pienso que desde el punto de vista del sujeto es mejor que exista la oportunidad que no exista, pero desde el punto de vista del sistema, si el sistema no hace otra cosa, va a seguir produciendo candidatos a programas que se ocupen de sujetos en situación de riesgo educativo, de vulnerabilidad educativa o como lo queramos poner. Así que suscribo totalmente tu preocupación. Lamento. Bueno, ya cerramos. Nos parece que ya está, ya son muchas horas para el estado de la voz de Flavia. Así que gracias, Flavia. Ella ha sido muy generosa con nosotros de haber venido, de haber hecho un lugar en su agenda para estar acá. Ahí te va alguien que quiera, venga y le entrega un regalito que tenemos. Mariana, ¿venís vos? No le gusta. Un regalo, Pau, pero bueno. Bueno, recuerden que el 15 y 16 tenemos el ciclo de cine de infancias gratuito, por supuesto, en el Parque Estancia La Quinta, de 19 a 21 horas, y ya cerramos el 2012 de actividades académicas. Flavia, muchas gracias.